En 2007, la revista Star publicó una noticia que Tom Cruise intentó ocultar. Afirmaron que gastó $10 millones en construir algo subterráneo en su rancho de Colorado. Era un búnker sellado para 10 personas con sistemas de aire especiales. El equipo de Cruise lo negó todo de inmediato, pero los obreros de la construcción ya habían visto demasiado. Desde cientos de hectáreas subterráneas hasta su relación con la cienciología, el momento no fue casual. Esto ocurrió justo cuando Tom alcanzó el nivel más peligroso de la iglesia y veremos por qué. Tom Cruise vino al mundo el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. Y desde el principio, nada le pareció estable a su alrededor. Su madre, Mary Lee, intentó mantener unida a la familia mientras trabajaba como maestra de educación especial. Pero su padre, Thomas Cruise Mapother III, no pudo conservar su trabajo y llevaba una tormenta en su interior. La familia se mudaba constantemente, y Tom terminó asistiendo a 15 escuelas diferentes en 12 años. Cada vez que se instalaba, volvían a empacar. Cada vez que hacía un amigo, tenía que empezar de cero. Más tarde dijo que su padre era un matón y un cobarde. De esos que sonreían antes de pegarte. De esos que te hacían sentir seguro por un segundo y luego oscurecían toda la habitación. Tom aprendió pronto que tenía que defenderse para sobrevivir el día. Y cada paso que daba en casa se sentía como atravesar trampas ocultas. La escuela no le trajo ningún alivio. Cuando tenía 7 años, los profesores finalmente le diagnosticaron dislexia. Pero nada cambió. Aún lo trasladaban de escuela en escuela mientras su padre cambiaba de trabajo. Siempre era el chico nuevo que no leía bien y no encajaba. Los niños notaban sus dientes chuecos y su baja estatura. Los maestros lo llamaban perezoso. Se sentía perdido. A veces memorizaba lo que los maestros leían en voz alta, repitiendo las palabras después para que nadie supiera que no sabía leerlas. Era un secreto que solo él cargaba. Cada aula se sentía como un examen para el que nunca estaba preparado. Entonces, un día de 1974, su madre decidió que no podía soportar más la violencia. Les dijo a Tom y a sus 3 hermanas que hicieran las maletas discretamente y las escondieran. Cuando llegó el momento, se escaparon de Ottawa y regresaron a Louisville. Ella solicitó el divorcio cuando Tom tenía 12 años. Su padre lo siguió, suplicando que la llevaran de vuelta, pero ella se negó. Tom la vio trabajar en varios empleos solo para pagar el alquiler mientras él repartía periódicos y le masajeaba los pies después de largas jornadas. Cuando intentó reconciliarse con su padre en 1984, el hombre accedió a verlo en el hospital, pero con la condición de que Tom nunca le preguntara sobre el pasado. Falleció poco después, casi al final de sus 40, y los años de abuso se convirtieron en una herida con la que Tom tuvo que aprender a vivir. Justo después de la fuga, Tom buscó un propósito. A los 14 años, ingresó al Seminario San Francisco en Cincinnati, pensando en ser sacerdote. Había escuchado al padre Rick Snyder dar una charla en su escuela en Louisville, y algo en su interior se sintió atraído por ese mundo. Hizo el examen de inteligencia, lo aprobó por los pelos, y pronto vivió una vida estricta de misa diaria y oración incesante. Su amigo Sane recordaba lo en serio que se lo tomaba, y como ambos chicos pensaban que los sacerdotes tenían una vida interesante. Pero poco a poco, Tom sintió que su corazón se desviaba hacia otra dirección. Después de un año, decidió no volver. Más tarde dijo que le gustaban demasiado las chicas como para renunciar a todo eso, y regresó a la preparatoria normal, buscando su futuro. Incluso después del seminario, la escuela seguía siendo un lugar de confusión. Se graduó de la preparatoria sin saber leer bien. Se consideraba analfabeto funcional. Su hermana, Lee Ann, lo ayudaba con sus tareas y lo guiaba en las lecciones que no conseguía. Cuando consiguió sus primeros papeles en el cine, en Taps en 1981 y Risky Business en 1983, aún dependía de escuchar guiones en lugar de leerlos. Memorizaba los diálogos por sonido. Los estudiaba como si fueran canciones. Durante años, ocultó esta lucha a todos los que lo rodeaban, incluso mientras sonreía en los sets de rodaje y fingía que todo estaba bien. Pero nunca dejó de esforzarse. En 1980, a los 18 años, dejó Glen Ridge, Nueva Jersey, y se mudó a Nueva York prácticamente sin nada. Llegó con esperanza y la determinación de darse 10 años para triunfar como actor. Trabajó como ayudante de camarero y descargaba camiones para sobrevivir. Audicionaba constantemente, entrando en salas llenas de actores profesionales, mientras que él solo llevaba instinto y coraje. Su primer papel en el cine llegó en Amor sin fin en 1981. Un papel pequeño, pero le abrió las puertas. Ese mismo año, consiguió un importante papel secundario en Taps. La película costó $14 millones y recaudó $35,8 millones en taquilla.
Y de repente, los directores de casting se fijaron en el apasionado joven de 19 años, que se tomaba su papel tan en serio que sorprendió a todos a su alrededor. Aún así, la batalla oculta contra la dislexia continuaba. Confiaba en la ayuda de Lee-Ann. Habló con los directores para recopilar información y así no tener que leer. Memorizaba las partes fonéticamente. A veces le dolían las piernas de tanto estudiar. A veces le dolía tanto la cabeza que tenía que parar, pero seguía. Y cuando filmó Top Gun en 1986, apenas sabía leer. Superó a más de 200 actores para el papel de Maverick y voló en F-14 Tomcats reales, mareando en el aire, igual que el resto del elenco. Top Gun costó $15 millones y recaudó 357 millones en todo el mundo. Se convirtió en una ola cultural. MTV reproducía sus canciones sin parar. Los reclutadores de la Marina reportaron un aumento del 500% en el interés. Y en medio de todo ese éxito, Tom finalmente encontró la manera de superar lo que lo había atormentado desde la infancia. Ese mismo año, descubrió la tecnología de estudio de la cienciología. Y con esas técnicas, finalmente aprendió a leer con confianza. Más tarde dijo que se dio cuenta de que podía aprender lo que quisiera. Eso lo cambió todo. A medida que crecía, seguía superándose. En El color del dinero, en 1986, interpretó a Vincent Loria junto a Paul Newman. Newman tenía 61 años y Tom, 24. Newman había sido nominado al Oscar 7 veces y nunca lo ganó. Esta película le dio su octava nominación, y finalmente ganó. Tom recibió una nominación al Globo de Oro y aprendió sobre longevidad y disciplina viendo trabajar a Newman. La película recaudó $52 millones en Estados Unidos y marcó la transición de Tom hacia papeles más importantes. 2 años después, llegó Rain Man. Interpretó a Charlie Babbitt, un comerciante de coches de lujo egocéntrico que descubre a su hermano, Rain Man, un erudito artístico, interpretado por Dustin Hoffman. La película se rodó durante la huelga del Sindicato de Guionistas de 1988. La escena final se escribió apenas horas antes del inicio de la huelga, y después no se permitió la entrada a los guionistas al set. Aún así, se convirtió en la película más taquillera de 1988, recaudando entre 354 y 429 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 25 millones. Ganó 4 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. La crítica dijo que el personaje de Tom era el núcleo de la historia, y su actuación demostró cuánto había evolucionado desde el niño confundido que una vez tuvo dificultades para leer una sola página. Luego llegó Nacido el 4 de julio en 1989, un papel que le exigió todo. Para interpretar a Ron Kovacs, pasó meses en silla de ruedas y visitó hospitales para veteranos. Oliver Stone incluso sugirió darle un medicamento que lo paralizaría durante 2 días para ayudarle a comprender al personaje, pero la compañía de seguros se negó. Tom perdió peso. Cargaba con la carga emocional de su propio pasado. El 3 de julio de 1989, cuando cumplió 27 años, Ron Kovacs le entregó su auténtica medalla Estrella de Bronce. La película costó $17,8 millones y recaudó 162 millones a nivel mundial. Tom recibió su primera nominación al Oscar a Mejor Actor. Tom Cruise se adentró en la NASCAR con una emoción que lo impulsó a seguir adelante. Entrenó como un auténtico piloto para días de trueno y se esforzó al máximo hasta sentir cada giro en sus huesos. Eligió de nuevo a Tony Scott porque buscaba la misma chispa que habían creado antes. La película se estrenó el 27 de junio de 1990 con un presupuesto de $60 millones y recaudó $157,9 millones en todo el mundo. Aún así, se sentía pequeña al lado de la tormenta que Gunn había creado. El fin de semana de estreno recaudó solo $15,5 millones en 207 pantallas, y el público de Paramount sintió el impacto de inmediato. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en ese set. Cruise conoció a Nicole Kidman en 1990, y en cuanto la vio, sintió lo que más tarde denominó lujuria pura. Su química surgió rápidamente. Se casaron la Nochebuena de 1990 en Telluride, pocos meses después de terminar el rodaje. Durante ese mismo periodo, su conexión con la cienciología se fortaleció y empezó a influir en cada decisión que tomaba. Antes de todo esto, se había casado con Mimi Rollers el 9 de mayo de 1987. Él tenía 24 años y ella 31, y ella le abrió la puerta que lo condujo a la Iglesia de la Cienciología. Ese simple paso cambió el rumbo de toda su vida. Su matrimonio duró solo 3 años y terminó en 1990, cuando ella cumplió 33 años. Esa cifra resonó más tarde, de forma extraña, en sus futuras relaciones. El ex ejecutivo de la Cienciología, Mike Rinder,
Reveló posteriormente que el líder de la iglesia, David Miscavige, impulsó el divorcio. Incluso envió a Greg Willaire para convencer a Mimi de que aceptara en 24 horas, para que Tom pudiera casarse con Nicole. Personas cercanas a la pareja murmuraban que Tom se acostaba con cualquier cosa que se moviera, y Mimi exigió terapia matrimonial de la cienciología. En 1993, dio una explicación contundente en una entrevista para Playboy, diciendo que Tom estaba pensando en hacerse monje porque creía que el celibato mantendría su instrumento puro. Añadió que su instrumento necesitaba afinación. Fue una frase brutal que contó toda la historia en un solo suspiro. Unos hombres de bien llegaron en 1992 y llevaron a Cruise a un tribunal frente a Jack Nicholson. La película impactó con fuerza y atrajo a 243 millones de espectadores en todo el mundo. Cuando Nicholson gritó, "No puedes con la verdad", la frase quedó grabada en la historia del cine. Aunque no había sido concebida como la pieza central, la interpretación de Nicholson lo cambió todo. Cruise tuvo que memorizar páginas de densos diálogos legales, a pesar de padecer dislexia severa. Aprendió a visualizar cada línea y a construir imágenes mentales para poder leer. Ese esfuerzo dio sus frutos, ya que la película se mantuvo en el primer puesto durante 3 semanas consecutivas y se convirtió en el drama judicial con clasificación R más taquillero de la época. Luego llegó La Tapadera en 1993 y la taquilla explotó. Recaudó $270,2 millones a nivel mundial con un presupuesto de 42 millones. Solo en el fin de semana de estreno recaudó 32,5 millones y la película se mantuvo en el número 1 durante 3 semanas. El total nacional fue de 158 millones, lo que equivale a unos 364 millones en la actualidad. Las novelas de Grisham fueron un éxito en los 90 y Cruise se entregó al papel con todas sus fuerzas. Una vez más, su dislexia lo impulsó a usar técnicas de visualización para comprender todos los términos legales. La crítica elogió cómo capturó la paranoia y el miedo creciente dentro de Mitch Mercedier, y el público siguió acudiendo. Entrevista con el vampiro en 1994 desató una polémica incluso antes de que comenzara el rodaje. Anne Rice detestaba la idea de Tom Cruise como Lestat. Quería a Julian Sands, e incluso dijo que Cruise no era el indicado para el personaje. El director Neil Jordan le había ofrecido el papel inicialmente a Daniel Day-Lewis, quien lo rechazó porque habría tenido que dormir en un ataúd durante toda la producción. Jordan aún veía algo en Cruise. Sentía que tanto Cruise como Lestat ocultaban partes de sí mismos tras un brillo perfecto. Cruise llevaba lentes de contacto azules y asumió el papel junto a Lois, interpretado por Brad Pitt, y Kirsten Dunst, de 12 años, como Claudia. La película recaudó $223 millones en todo el mundo, y las críticas comenzaron a cambiar. El 23 de septiembre de 1994, Anne Rice publicó un anuncio a página completa elogiando a Cruise por su valiente actuación, y posteriormente le envió una carta diciéndole que el encanto y la inocencia que tanto le gustaban de Lestat se reflejaban en su versión. Misión Imposible llegó el 22 de mayo de 1996 y cambió el rumbo de su carrera. Con un presupuesto de $80 millones, recaudó 45,4 millones en su estreno y 457,7 millones en total. Cruise firmó por 6 meses, pero la producción creció hasta convertirse en una franquicia de 7 secuelas que lo impulsó a realizar acrobacias cada vez más arriesgadas. En Misión Imposible, Repercusión, 2018, pilotaba helicópteros. Obtuvo su licencia y se entrenó 6 meses para realizar maniobras peligrosas cerca de montañas. Ejecutó cada detalle del vuelo en pantalla, demostrando su compromiso con la autenticidad. En 1993, Cruise alcanzó el nivel OT3 en cienciología. La Iglesia le reveló la historia de Zenú, un gobernante extraterrestre que trajo miles de millones de seres a la Tierra hace 75 millones de años y los destruyó con bombas de hidrógeno. Se decía que las almas de esos seres, llamados tetanes, se aferran a los humanos. Testigos dijeron que su reacción fue intensa. Tras 8 años estudiando cienciología desde mediados de los 80 y gastando enormes sumas, la revelación le generó un conflicto profundo mientras su fama pública crecía. Entonces llegó Jerry Maguire el 13 de diciembre de 1996. Con un presupuesto de 50 millones, recaudó 273,5 millones mundialmente, convirtiéndose en la 9ª película más taquillera del año. La escena de Muéstrame el dinero fue casi improvisada. Cruise y Cuba Gooding Jr. aumentaron la energía hasta que cobró vida. Cameron Crowe quería a Tom Hanks, pero su agenda lo impidió. El guión dio frases icónicas como «Me completas» y «Me conquistaste desde el primer hola». Cruise ganó un Globo de Oro y fue nominado al Oscar. Gooding ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Demostró que Cruise dominaba la comedia romántica.
Vanilla Sky llegó el 14 de diciembre de 2001 con un presupuesto de 68 millones, en un mundo conmocionado por el 11S. Aún así, recaudó 203,4 millones. Una escena requirió cerrar Times Square temprano un domingo. Cruise corrió por el espacio vacío, usualmente lleno de gente. La toma pasó de Esteadica a Magrúa, ensayándola repetidamente para capturar la soledad. Recaudó 25 millones en su estreno. Su matrimonio con Nicole Kidman, iniciado en diciembre de 1990, tuvo altibajos. Adoptaron a Isabella Jane en 1992 y Conor Anthony en 1995. Parecían sólidos, pero en febrero de 2001, Cruise solicitó el divorcio. Mike Rinder escribió que David Miscavige jugó un papel clave en su relación desde el inicio, visitando incluso el set de Días de Trueno en Daytona. Rinder afirmó que Miscavige ordenó la ruptura del primer matrimonio de Tom para que se casara con Nicole. El documental Going Clear reveló que Cruise contrató a un investigador para intervenir el teléfono de Kidman, aunque su abogado lo negó. Tras la ruptura, la iglesia calificó a Kidman de persona opresora. Misión Imposible 22000 obligó a Cruise a largas noches grabando en Sydney. Bandai Newton recordó una escena en el balcón como una pesadilla. Los diálogos se sentían flojos. Cruise se estresó e intentó intercambiar roles con ella para ensayar. El experimento empeoró las cosas. Volvieron a filmar la escena una semana después. El 23 de mayo de 2005, apareció en el show de Oprah Winfrey. En lugar de promocionar la Guerra de los Mundos, gritó sobre Katie Holmes desde su sofá. El video se viralizó, convirtiéndose en uno de los primeros momentos virales de Internet. Después criticó a Brooke Shields por usar antidepresivos y discutió con Matt Lauer sobre psiquiatría. Estos eventos lo sumieron en una tormenta de publicidad negativa. Para 2020, él construía la propiedad de sus sueños en Telluride. Pasó más de 30 años planificándolo. El rancho se terminó en 1994. Ocupaba 139 hectáreas, el tamaño de 242 campos de fútbol. La casa principal tenía casi 930 metros cuadrados, con una casa de invitados de 3 habitaciones, lo que sumaba un total de 512 pies cuadrados distribuidos en 7 habitaciones y 9 baños. Un camino privado de 1,5 kilómetros conducía a la entrada segura. Esa casa se convirtió en el escenario de su entrevista con Oprah en 2008 y de las fotos de Vanity Fair con su bebé Suri en 2006. Intentó venderla por $59 millones en 2014, pero cambió de opinión. En marzo de 2021, la puso a la venta por $39,5 millones y se vendió en una semana. Entonces, en 2007, surgió un rumor descabellado. La revista Star afirmó que Cruise estaba construyendo un búnker de $10 millones en esa propiedad. Se describió como una casa de seguridad subterránea sellada para 10 personas con sistemas de ventilación que bloqueaban la contaminación extraterrestre. El informe indicó que esto estaba relacionado con el temor a una venganza por parte de Xenu. Su portavoz lo negó todo y afirmó que no se estaba construyendo nada. La negación no detuvo la especulación. La gente ya creía que Cruise estaba al tanto de los secretos de la cienciología en ese momento. El rumor del búnker cobró más fuerza cuando se analizaron las enseñanzas de la iglesia. Para 2005, se creía que se encontraba en OT7, uno de los niveles más altos y costosos. Aquí es donde la iglesia enseña sobre la destrucción de miles de millones de almas por parte de Xenu, hace 75 millones de años. La historia explica por qué Cruise atacó la psiquiatría durante sus giras de cine y por qué habló con tanta intensidad sobre la cienciología. Las afirmaciones sobre el búnker llegaron justo cuando estaba más activo en la promoción de esas ideas. Incluso con los desmentidos oficiales, el momento hizo que a muchos les costara descartar el rumor.